perder el hilo de lo que estoy explicando y eso va en desmedro de ustedes mismos. Entonces, vamos a empezar con la primera clase. Para cada clase, yo les voy a dar una clase motivadora porque la materia es árida, la materia es fea, la materia es ampullosa, son letras, números y cosas que ustedes tienen que memorizar. Entonces, para sacarles un poquito de esa rutina, siempre les voy a tener una clase motivadora. Ojalá tomar en cuenta. Pero sí, yo les voy a decir lo siguiente. La única diferencia que existe entre ustedes y yo es la edad y la experiencia que yo he adquirido en estos 26 años que llevo ejerciendo la profesión. Somos cuasi colegas y, por lo tanto, de esa manera nos vamos a tratar. Tiene que haber respeto de mi persona hacia ustedes y de ustedes a mi persona. Cualquier duda que ustedes tuvieran durante la explicación del tema, tienen que preguntar. No me enojo. Yo sí me enojo cuando explico 5, 6, 7 veces, les digo, ¿han entendido? Ustedes me dicen sí y llegan a la hora del examen y se van a pensar, ay, no. Pero si ustedes me cortan y me dicen, no estoy entendiendo lo que me está explicando, yo voy a volver a explicar. Pero tienen que tener en cuenta, perdón, ¿verdad? ¿Cómo estás? Para utilizar terminología médica. No me hagan como mis internos. Hacen una historia clínica donde se aprecian bolitas. ¿Qué son bolitas? Viene con dolor de cabeza. ¿Qué es dolor de cabeza? Entonces, ustedes no incurran en esos detalles que para el curso en el que están ya no es aceptable. Les acepto primero, segundo, digamos hasta el tercer semestre. ¿Cuántos de se llevan semiológico? Quinto, sexto, ya tienen que saber terminología. Entonces, no, pero es que yo no entiendo el idioma. Mentira, ustedes entienden el idioma. Entonces, esas cosas tenemos que ir corrigiendo. No quiero llegar al internado, les doy un laboratorio y no lo saben ni a memoria. El objetivo mío en esto es enseñarles a leer e interpretar el laboratorio. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes van a hacer el resto de su vida profesional, hasta que decidan colgar su estetoscopio y digan, no me dedico más a eso. Todos los días, 50 veces al día van a leer. Ese es mi propósito, mi objetivo de enseñarles eso. Pero tenemos que ir desde lo básico, porque les voy a poner un laboratorio que van a ver ahorita, ustedes ni van a saber cómo voy a enviar. Entonces necesito que vengan. Somos iguales y así nos vamos a ver. Somos cuasi colegas. Lo primero que vamos a ver son los métodos de diagnóstico hemato-oncológicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de su materia está la parte oncológica. Y si bien ustedes no lo van a diagnosticar y lo van a tratar, lo van a reconocer en un hemograma y lo van a derivar a la especialidad médica. Pero de todas maneras tienen que conocer que existen además otros métodos que les pueden colaborar en su diagnóstico. Todos los temas tienen un objetivo y tenemos que cumplir eso. El objetivo en este caso es conocer los métodos básicos que estudian las células sanguíneas en sangre periférica y en médula ósea, porque son dos cosas diferentes. Mediante las técnicas que nos permita en forma rápida hacer un diagnóstico rápido y poder modificar las alteraciones que nosotros encontramos, si es que eso puede comprometer la vida de nuestro paciente, y diagnosticar eventualmente enfermedades hematopoéticas. Repito, un hemograma les va a orientar a que el paciente está cursando una neoplasia.
Y para que ustedes no le den antibióticos y antiinflamatorios eternamente, lo tengan rebotando y rebotando y rebotando, para que cuando llegue a la especialidad ya no se pueda hacer nada, les voy a enseñar a hacer diagnósticos de la forma más sencilla. ¿Qué es la hematología? Estudio de la sangre, estudio de las anemias, de las estructuras del sangre. ¿Quién dice otra cosa? Es una rama de medicina, una especialidad que se dedica al estudio de la nutrición de la sangre. Eso es la hematología, el estudio de las enfermedades hematológicas se encuentran en la sangre. La sangre se estudia con el hemograma. Son dos cosas diferentes. Entonces, esto que ustedes dicen es lo que yo tengo que ir corrigiendo. Son sus errores. Aquí se pueden equivocar. Una vez que reciban su título, no tienen derecho a equivocarse. Doutora, enfermedades Enfermedades de la sangre. Y esto es estudio de los elementos de la sangre. A esto nos vamos a dedicar este semestre. Al estudio de los elementos formes, viendo sus alteraciones estructurales, su número y su concentración en sangre. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hematología, estudio de las enfermedades de la sangre. Y el hemograma estudia la sangre. ¿Qué cosas me estudia el hemograma? Elementos formes. ¿Cuáles son los elementos formes? ¿Cuáles son los elementos formes? Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Este es un hemograma. Donde vamos a ver la línea blanca o leucocitos, la línea roja o eritrocitos y las plaquetas. Ustedes ya tienen que irse familiarizando con esto que son las abreviaciones. En español, estos son los valores, rangos que vamos a hablar un poquito más adelante, y estas son las unidades en las que se encuentran. Cuando yo les diga cuánto tienen de hemoglobina su paciente, ustedes me dicen 7. ¿7 qué? Gramos de cilindro, no son cebollas, no son papas, no son lechugas, son gramos de cilindro. Porque cuando yo les pregunte, ¿y cuánto tiene de hematocrito? Me digan 32. ¿32 qué? Por ciento. Que significa que el 32% de esa hemoglobina es el peso seco de esos eritrocitos. Entonces, esas cosas, ¿dónde la van a obtener? En el libro de fisiología. Esa primera parte vamos a llamar fisiología. Esto es la base para que ustedes me puedan entender la patología. Si ustedes no entienden esto, no van a entender la patología, no la van a poder reconocer, por lo tanto no la van a reconocer. Entonces, hay que familiarizarse con las unidades de presentación. Les estoy poniendo esto, porque esto es en español, y esto, porque eso es el Coulter. ¿Ustedes saben qué es el Coulter? ¿Saben qué es el Coulter? El Coulter, les voy a mostrar, es una maquinita que nos hace una revisión muy somera de lo que tiene un paciente. Y como el Coulter ha sido fabricado en Estados Unidos o en Europa, todo viene en inglés. Todo esto es esto abreviado en inglés. Y si se fijan, tienen otros valores. Entonces tienen que aprender a leer tanto en español como en inglés. Entonces, ¿qué es o cómo es que nosotros estudiamos a la sangre? Primero, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de estudios. Uno que es sangre periférica y otro que es médula ósea. Son dos puntos diferentes que sí están implicados en el estudio de la sangre. Nosotros nos vamos a limitar a la sangre periférica momentáneamente. Entonces,
se saca de la vena periférica, cualquiera que sea esta, o puede ser sangre arterial también. En algunas circunstancias sí nos permite el estudio de la sangre arterial. 10 cc. Y dependiendo de lo que yo estoy solicitando como exámenes, por ejemplo, si voy a pedir un hemograma, si voy a pedir una química sanguínea o si voy a pedir coagulación, estos 10 cc que se están tomando se tienen que dividir en 3 frascos. El frasco seco, que es el que me va a permitir, otra cosa que les voy a pedir: no escriban nada, presten atención. Lo escrito ya está en todos los libros y ustedes tienen algo que yo no tenía en mi época de estudiante. Aquí tienen toda la información. Esto es una biblioteca entera, mundial, caminando. Yo tenía que ir a una biblioteca, buscar mi librito y ponerme a leer. Ustedes tienen todo aquí. No escriban nada. Todo esto, todo les voy a pasar. Quiero que me presten atención, porque de lo que ustedes no entiendan es que yo tengo que volverles a explicar. ¿Ya? No estoy inventando yo la notología y nada más fisiología. Entonces, si yo estoy solicitando hemograma, mi sangre va a ir a un frasco seco. Si yo estoy solicitando factores de coagulación, va a ir a otro frasco con otro color de tapa. Cada tapa representa un tipo de muestra. El hemograma no es como violeta, doctor. No es como anticoagulante. Los hemogramas salen del frasco seco, tiene su color de tapa. Cuando son químicas sanguíneas, bilirrubina, creatinina, glicemia, tienen un anticoagulante. Éxtasis. Si son factores de coagulación, tiempo protonina, tiempo tromboplastina, qué sé yo, tienen otro anticoagulante que es el citrato de calcio. Los que van a rotar práctica conmigo tienen obligación de rotar laboratorio. Ahí les van a explicar con más detalle por qué es ese frasco, qué cosas tiene ese frasco, qué hacen con ese frasco. Porque muchas veces me dejan el frasco ahí y acumulan varios para que todos esos frascos entren a la centrifugadora. Entonces todo depende de lo que yo estoy solicitando para que me dividan en esos frascos. De todas maneras, mi hemograma, que es lo que nosotros vamos a ver este semestre, va al frasco seco. Este frasco seco entra a la centrifugadora para dividir el plasma de células. No nos compete el estudio del plasma, porque en el plasma están contenidos las vitaminas, las proteínas, minerales, electrolitos y todo. Y lo que nosotros vamos a estudiar solo son células, eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Nada más. Entonces, este es mi punto. Esta maquinita tiene una agujita aquí. No se ve bien, pero tiene una agujita aquí. Entonces, se pone el tubo ya centrifugado y esta maquinita chupa sangre. Y me saca ese papelito. Aquí está la línea blanca, la línea roja y la línea planetaria. Esto a mí me sirve, tiene un valor infinito cuando yo estoy frente a una emergencia. Cuando el paciente viene politraumatizado, producto de un accidente de tránsito y necesito ver cuál es el estado general del paciente. Entonces, esto sale en 5 minutos. El problema de mi Holter es que me lee solo células sanas, no me lee células patológicas. Entonces, esto me sirve a mí para hacer un vistazo somero, superficial, de lo que está sucediendo con mi paciente. Si ha tenido una hemorragia, por ejemplo, me va a salir una hemoglobina muy baja, pero con el resto normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que actuar inmediatamente, reponer esa sangre para salvarle la vida a mi paciente, independientemente de que tenga alguna otra patología.
Si mi paciente, producto de un accidente, además había tenido plaquetas muy bajas, se me va a morir. Entonces tengo que darle sangre y plaquetas, o darle sangre y plasma fresco congelado. Entonces, para eso me sirve esto. Entonces ustedes tienen que familiarizarse con mi Culter. Lo que tiene valor para nosotros es esto. Lo que el bioquímico laboratorista ve al microscopio. Para eso se hace el frotis de sangre perfecta. Junto con la toma de muestra, va a depositar en los frasquitos y una gotita me va a depositar en un porta y me va a hacer un extendido. Y va a ver al microscopio esto. Mi laboratorista al microscopio va a ver alteraciones de las células morfológicas. Verá si hay células inmaduras, verá si hay células indiferenciadas y eso me lo va a reportar en mi laboratorio. Entonces, mi laboratorio, mi hemograma en realidad sale de esto. Eso el laboratorista coteja con el papelito que sale del culto. Y dice, aquí dice que sus eritrocitos están muy elevados, sin embargo, en el conteo están normales. Entonces, por algún problema, probablemente defecto, haya salido eso en el culto. Por eso mi laboratorista tiene que verificar eso. Y en ese paciente politraumatizado va a haber células inmaduras, blastos. ¿A qué era este paciente? Había tenido, además del accidente que le ha ocasionado la anemia, tiene una leucemia. Entonces, esto es importantísimo, que ustedes lo lean. ¿Dónde lo van a leer? En observaciones en su. Entonces, ¿para qué me sirve mi hemograma? Para muchas cosas. Me sirve para el estado general de mi paciente, ver la oxigenación básicamente de mi paciente. ¿Por qué? Porque cuando no hay oxigenación en el cerebro, corazón y riñones, ¿qué pasa? Se mueren. Entonces, eso tengo yo que analizar. Me enseña los componentes sanguíneos, blancos, rojos y blancos. Detección de patología. Muchas veces nosotros vamos por un empleo a hacernos un examen general. ¡Wow! Habías tenido anemia y encima tienes trombocitopenia. Pero si no me duele nada, no me importa, tienes que ir a un especialista. Eso. Control de enfermedad. Ustedes diagnostican, inician tratamiento y tienen que llamar a suficiente a control. Lo que ustedes están dando tienen que controlar. Ese es un laboratorio de control. Si ustedes han prescrito un medicamento y al control han visto que en lugar de mejorar está empeorando, quiere decir que lo que ustedes han dado no es lo correcto. Tienen que cambiar. Y finalmente, supervisión del tratamiento. Ustedes inician tratamiento, cualquiera que sea, tienen que llamar al control y tienen que normalizar. Si pese al cambio de tratamiento no normaliza, tienen que derivar o solicitar estudios complementarios porque además de la patología que está mostrando el hemograma, tiene otra patología de base, generalmente la apoplexia. Entonces, para eso nos sirve nuestro hemograma. Ahí está. Ese es un hemograma. Ojalá todos encontráramos pacientes que tienen hemogramas normales, sería una maravilla, pero no es así. Ustedes se van a fijar con esto y con esto. Entonces vamos a comenzar a analizar. Aquí dice glóbulos rojos, 7.370.000. Eritropilia. Wow. Entonces, ¿qué tendrá? No sé. ¿Estará normal? ¿Estará bajo? ¿Estará alto? Me tengo que fijar en mis valores de referencia. ¿Por qué? Porque cada laboratorio tiene un reactivo diferente. No todos los laboratorios tenemos los mismos reactivos. Entonces, mis valores de referencia cambian.
son unos parámetros, por otros son otros, no hay mucha diferencia, pero muchas veces uno cambia la situación. Por ejemplo, si una niña está catalogada como una hemoglobina para un varón que va de 14 a 16, una hemoglobina de 11, es una anemia. Pero una mujer embarazada, 11 no es anemia. Entonces, son dos cosas diferentes. Eso ya es interpretar el laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer más adelante? Lo primero que vamos a hacer es leer. Entonces, cuando nosotros leemos un laboratorio, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los valores de referencia. Ahí está. Son otros valores de referencia. Son otros valores de referencia y todos son del mismo hospital. Entonces, el mismo hospital puede utilizar diferentes reactivos. Por lo tanto, sus cifras de control son diferentes. Pero por cuestión académica, nosotros nos vamos a regir a estándares generales. Entonces, tenemos glóbulos blancos que están alterados según mis valores de referencia. Tenemos mi hemoglobina que está baja con relación a mi valor de referencia. Tenemos mis plaquetas que están extremadamente bajas con relación a mi referencia. Eso es real, eso. Esto es real. Es real. Esto es real. 3.000 plaquetas. El más bajo que hay mirado es 40.000, pero 3.000 nunca vi. 3.000. Este paciente está sangrando hasta por las orejas. Este paciente tiene una leucemia. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Lo que les decía. Mi frotis de sangre. Y está aquí, donde dice observaciones. No se lo van a poner como frotis. Muy pocos laboratorios ponen frotis. Aquí en observaciones está lo que ve mi laboratorista. ¿Qué cosas ve? Entonces, ¿qué es lo que el laboratorista o bioquímico ve? Ve severa microcitosis, ve hipocromía, ve anisocitosis, ve poiquilocitosis, severa trombocitopenia y ve eritroblastos. ¿Qué serán los eritroblastos? Son células indiferenciadas que jamás deberían estar en sangre periférica. Eso es sangre periférica. Jamás debería estar en sangre periférica. Esto que me obliga a estudiar médicos. Ustedes, como médicos generales, no me esto. ¿Qué deben antibióticos? ¿Qué deben antibióticos? A ver, ¿cómo va? Lo voy a tener rebotando. Y cuando este llegue la especialidad en oncología, metástasis hasta el último de esos colegios. Ni los oncosolos los vamos a poder dar porque ni curas somos. Calidad de vida dentro de lo que se puede. Ustedes, médicos generales, son los primeros que van a tener contacto con este tipo de pacientes. Igual acá, solo que este paciente tiene leucopenia y trombocitopenia. No tiene blastos. Entonces, obliga a investigar cuál es la causa de su patología. ¿Por qué? Porque aquí tiene 2.000 de blancos y tiene una hemoglobina por debajo de 10. Tiene una anemia, una leucopenia y encima tiene trombocitopenia. Entonces, obliga a seguir estudiando a ese paciente, no darle antibióticos y ver cómo le va. No funcionan así las cosas. Tienen que prestar mucha atención a su laboratorio. Aquí tengo otro paciente. Entonces ustedes ven, tiene 1.900 de blancos, tiene 4 de hemoglobina, pero sus plaquetas están normales. Entonces tienen que analizar el laboratorio. ¿En qué? Observaciones. Marcada hipocromía con microcitosis y leucopenia. Entonces, aquí también tengo mi frotis de sangre.
normal que tenga bajos los rojos, bajos los blancos, bajos las plaquetas, tengo que imaginarme qué algo está sucediendo en su médula ósea. Para eso yo tengo dos estudios. A partir de aquí le compete a la especialidad, no los compete a usted. Tiene que saber cómo se realizan los estudios como cultura general. Mi primer estudio es mi aspirado. El aspirado de médula, que se la hace a nivel del esternón, sobre todo en los niños, o los huesos ilíacos en los adultos, es a través de la obtención de un tejido líquido. ¿Para qué? Para ver la morfología de las células en su origen. Pero es un tejido líquido. Este tejido líquido me va a permitir a mí reconocer en detalle las células en su origen. Me va a permitir hacer citoquímica. La citoquímica es un estudio a través de colorantes específicos para ver receptores de superficie, porque todas las células en su membrana tienen receptores de superficie que son específicos, y eso me va a permitir a mí ver dónde está la falla y permitirme un tratamiento específico. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un linfoma no Hodgkin, que es CD20 positivo en su receptor, nos permite administrar un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab, que le va a permitir al paciente curación. Eso es lo que a mí me permite mi estudio. Luego también me permite hacer exámenes citogenéticos, como vamos a ver, que se llama citometría de flujo, y nos permite también cultivar células para trasplante. Y finalmente me va a permitir estudiar la concentración de hierro a nivel celular. Células. En cambio, mi biopsia ya es la obtención de un tejido sólido, hueso. Me permite sacar un fragmento de hueso para ver qué está sucediendo en el hueso. ¿Cómo lo voy a distinguir? A través de esto. Estos son trabéculas óseas y estas células que son tejido adiposo, son células adiposas. Entonces, cuando yo veo un microscopio, lo ideal sería que ustedes entren a un laboratorio y vean estas cosas. Lamentablemente no tenemos la capacidad de los hospitales para la cantidad de alumnos que hay. De todas maneras, los que van a pasar práctica conmigo van a tener la oportunidad de ver esto. Son células adiposas, hay trabéculas, y esto me dice que esto es una biopsia. En cambio, mi aspirado son solo células. Y al igual que mi aspirado, me permite evaluar la arquitectura del hueso, porque pueden haber fragmentos de hueso que sean faltantes cuando son metastásicos, por ejemplo. De hecho, metástasis al hueso y el hueso se destruye. Entonces, me permite evaluar la cantidad de osteoclastos en estas muestras. Luego, la tipología y la celularidad, lesiones focales y hacer inmunohistoquímica, que también son colorantes especiales que nos van a permitir determinados receptores de superficie. Entonces, cuando yo estoy frente a un procedimiento, generalmente no lo hago de forma aislada. No es que yo voy a hacer primero aspirado y después voy a hacer biopsia, se hacen los dos en uno solo. El aspirado y la biopsia son estudios complementarios, no son estudios separados. Entonces, les decía, se hace en los huesos ilíacos, se anestesia, se hace anestesia en región, se pone anestesia local. ¿Para qué? Para permitir que entre un trocar sumamente grueso, lo que me va a permitir extraer una cantidad suficiente para hacer mis estudios, principalmente de tumores sólidos o que estén infiltrando el hueso, estudios de enfermedades hematológicas, de células linfomas y mieloma principalmente, y hacer mi trasplante, porque a través de la obtención del aspirado puedo cultivar células. De mi biopsia no puedo cultivar células. Entonces me permite trasplante. Entonces aquí está. Esto es un aspirado donde voy a ver
el gen que está alterado. Alteraciones hematológicas a través de sombras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esto? Nosotros, digo, pues, ¿qué es? Se saca un tejido, puede ser de médula, del aspirado, o puede ser de sangre periférica. Se toma la muestra, se saca un fragmento de ADN y en laboratorio se copia el complementario. Y a esa copia realizada en el laboratorio se le introduce un fluorocromo, que es un tejido, es una sustancia radioactiva, para que pueda brillar. Eso se llama hibridación. El híbrido es eso, juntar una cosa con otra diferente. Entonces, juntamos el ADN del paciente con el ADN fabricado en el laboratorio. Eso es hibridación. Puede hacerse tanto en aspirado como en sangre periférica. Y me va a permitir analizar las células en interfase. Ustedes saben que la célula tiene un ciclo celular, que es de multiplicación y de reposo. La mayoría de los estudios lo hacemos en reposo, pero esto nos permite hacerlo en interfase, quiere decir hacerlo en ambos periodos, tanto en reproducción como en reposo. Entonces, ahí está. Tomamos el cromosoma del paciente, el gen del paciente, lo desnaturalizamos, lo abrimos, lo rompemos, sacamos un fragmento, una copia y la llevamos al laboratorio. Esta copia se le introduce el fluorocromo y se estudia. Y eso se lo introducimos al paciente. Y vamos a obtener esto, que es la determinación del lugar donde se encuentra el perisoma. Son de dos tipos. Uno que es centromérico, que es el centrómero del cromosoma, acá. O puede ser en el brazo largo, brazo corto, o puede ser telomérico, en los cuernitos que tienen los cromosomas. Depende de lo que yo estoy buscando. Lamentablemente, no pueden todos los pacientes recurrir a este tipo de examen. Este examencito cuesta $7,000. Entonces, no todos los pacientes tienen $7,000 en el bolsillo para hacerse solo un examen. Entonces, nosotros hacemos esto en pacientes específicos. Y, obviamente, esto me va a poder determinar dónde está ubicado mi gen. Brazo largo, brazo corto, centromérico, telomérico. Este es centromérico. Este es un centromérico. Y lo que nosotros hacemos es bandeo. Se pone varios fluorocromos para determinar dónde está. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Esto. Ustedes saben que el par de cromosoma tiene que ser idéntico. Ni más ni menos. Entonces nos permite ver deleciones, mutaciones, translocaciones, adiciones en el cariotipo. Eso es un cariotipo. Si ustedes se fijan aquí le falta un pedazo y tiene algo de más. Ahí está. Si se fijan, aquí. En la 2 también. Aquí también, acá. Aquí, ¿qué cosa será esto? No sabemos. Acá, acá. Entonces, eso es lo que nos permite el FISH. Y esto generalmente lo hacemos en pacientes que tienen carga genética importante oncológica en su ADN. No lo hacemos en cualquiera. No hacemos en un paciente que tenga una neoplasia de nuevo, que significa una neoplasia que se está presentando solo en él y la historia familiar es negativa. O, por ejemplo, tenemos otros marcadores tumorales, pero eso ya es en tumores sólidos, ¿no? Y este es el cariotipo. Este es el cariotipo normal. Y fíjense aquí, le falta un pedazo, le falta otro pedazo, y aquí hay una adición. ¿Dónde hacemos esto? Nosotros en pacientes con problemas genéticos, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, todos esos síndromes que se acompañan de una neoplasia. La mayoría cursan con una neoplasia. Sobre todo el síndrome de Down, que se
correlaciona con la aparición de leucemias. Otro estudio es el Array CT Scan. Este estudio nos permite no solamente ver un radiotipo, nos permite estudiar millones de genes a la vez. Entonces, cada uno de estos triangulitos, uno de estos cuadraditos, tiene un radiotipo entero. Entonces, estudiamos miles y miles y miles de genes. Y esto ha sido primero implementado en una mujer gestante que ha tenido antecedentes neoplásicos o antecedentes de alteraciones genéticas. En esos pacientes se utilizaba antes. Ahora se utiliza mucho en oncohematología. Y se les donde se nos va a determinar exactamente el punto donde se encuentra el gen alterado que nosotros estamos buscando. Aquí está. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Los puntos alterados. ¿Acá? Esto sí, ustedes eventualmente van a tener la oportunidad de ver, que se llama electroforesis de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína y las proteínas se desnaturalizan cuando son atravesadas por electricidad. Esto con el objeto de determinar dónde están ubicados en una gama de colores. Y esto es importantísimo para determinar alteraciones en la estructuración de la hemoglobina. Nos determina hemoglobinopatías, ya sean estructurales o funcionales. Con esto nosotros vamos a poder determinar si su paciente tiene o no tiene una talasemia. Entonces nosotros tenemos este gráfico que es la graficación de un patrón normal de hemoglobina. Este pico es la hemoglobina del adulto y este segundo pico es la hemoglobina fetal. Cuando veamos la estructuración de la hemoglobina van a ver que nosotros tenemos durante la vida embrionaria dos tipos de hemoglobinas, la globina 1 y la globina 2. Estas son reemplazadas por las hemoglobinas fetales durante el periodo fetal. Una vez que llega al periodo de parto, esta hemoglobina fetal es reemplazada por la hemoglobina del adulto. Entonces, si yo tengo una gráfica que tenga una persistencia de la hemoglobina fetal, estoy frente a una hemoglobinopatía. Por lo tanto, mi paciente va a cursar con anemia. Pacientes que tengan anemia y no se los pueda diagnosticar de forma rápida con los estudios complementarios que vamos a ver más adelante, tienen que hacerse una electroforesis de hemoglobina para hacer el diagnóstico de ese paciente. Ya vamos a ver en la parte patológica. Doctora, una persona que tiene, por ejemplo, una anemia falciforme, a través del examen del microscopio ya podemos diagnosticar o es necesario que se haga la electroforesis? No, ya a través del frotis de sangre periférica me muestra mis células alteradas. Hay otras hemoglobinopatías como la hemoglobina S, por ejemplo, la hemoglobina F, por ejemplo, la hemoglobina E, por ejemplo, son hemoglobinas embrionarias persistentes en las que por una alteración genética no se ha modificado la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina del adulto consta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces la falta de una de las cadenas o un reemplazo de una de las cadenas me ocasiona una hemoglobinopatía. Eso lo vamos a ver en detalle. Gracias. Pero esto es para que ustedes vayan sabiendo que existen estos exámenes complementarios que les va a ayudar a hacer su diagnóstico. Entonces aquí tenemos, esta es la descomposición de las proteínas. Entonces ustedes se fijan, la proteína más importante es la albúmina, la más abundante. Es la que tiene menor peso molecular, por eso está arriba. Y se van pintando de acuerdo a sus pesos moleculares. Entonces, esta es mi proteína normal, mi hemoglobina normal. Mi alfa, mi beta, mi gamma. ¿Y esto para qué me sirve? Principalmente el gamma para hacer diagnóstico de mieloma múltiple, que son las gamopatías no normales. Entonces ahí está. Obviamente
no lo van a leer ustedes, lo tiene que leer el especialista, pero ustedes van a poder eventualmente recurrir y ver este laboratorio. Y ahí está, ¿no? Ahí está la disposición de mis distintas proteínas. Y ahí está lo que decía. ¿Cómo voy a determinar el punto de ruptura en mi cadena? Es a través de mi electroforesis. ¿Por qué se da la anemia falciforme? Ustedes saben que cada codón tiene una secuencia de aminoácidos, cada codón, y tiene su complementario que es su anticodón. Cada uno de estos tiene su par. Cuando uno es reemplazado por otro, el aminoácido cambia. Entonces, en una hemoglobina normal, parte de su cadena es el ácido glutámico o la glutamina. Esta glutamina forma parte de la estructura de la membrana del eritrocito, lo que le va a permitir su flexibilidad para que puedan pasar por los capilares más delgaditos. Se convierte en un choricito y al final vuelve a su estructura normal. Cuando este ácido glutámico o glutamina ha sido reemplazado por la valine, la estructura de la membrana está alterada. Por lo tanto, su membrana es rígida. Pasa por los capilares más delgaditos, se convierte en un choricito, y cuando termina de salir no puede volver a su estado normal. Por lo tanto, se queda en forma de cruz. Y esto hace que se obstruya en los puntos donde los vasos se bifurcan y forme trombos. Se hemoliza. El paciente cursa con una anemia hemolítica. ¿Dónde van a encontrar esto? Nefrotis de sangre periférica. Ahí van a ver mis eritrocitos en mediano. Eso ya me hace el diagnóstico. Pero si yo quiero saber con un poco más de detalle dónde está mi problema, bueno, recurriré a mi electroforesis de hemoglobina. Y finalmente la inmunohematología, que es el que me va a permitir a mí determinar los distintos anticuerpos. Les decía, cada eritrocito, cada célula, todas las células, absolutamente todas las células, en su membrana tienen receptores de superficie. Y cada receptor de superficie tiene una única función. Mis eritrocitos tienen receptores de superficie que generan anticuerpos. Entonces, el rastreo de esos anticuerpos a mí me permite determinar dónde está mi problema. ¿Y dónde está el problema? Cuando yo transfundo sangre que no es compatible. Pueden ser sangres del mismo tipo, pero con histocompatibilidad distinta. Entonces, si yo no solicito el examen de inmunocompatibilidad previo a mi transfusión, yo le ocasiono a mi paciente una hemólisis violenta e incluso lo puedo matar. Para eso me sirve determinar los anticuerpos. Y para la eritroplastosis fetal, que es una incompatibilidad madre-hijo. Mujer RH negativo con producto RH positivo. Entonces, la madre genera anticuerpos que matan al producto. Un aborto detrás de otro. Un aborto detrás de otro. Para eso es la inmunohematología. Conclusión. Entonces, ¿qué hemos visto en este tema? Que existen métodos para estudiar, distintos métodos, distintas técnicas que me permiten estudiar a los elementos formes de la sangre. Que no son cosas independientes, sino complementarias. Que no puedo saltar procedimientos y que tengo que seguir pasos para determinar mi diagnóstico. Hemos observado que sangre periférica y médula ósea son dos cosas pegadas. Si una se altera, la otra también puede estar alterada. Y finalmente hemos analizado así
somete de la manera más superficial, que es una citometría de flujo, que es la inmunohistoquímica. Que esto nos va a permitir hacer un estudio de la morfología más en detalle de mis patologías. Sobre miles y millones de células, no sobre una sola. Para hacer de forma independiente tenemos al frontis de sangre periférico. Eso viene implícito en su hemograma. Preguntas, dudas. Hasta ahora no está tranquilo. Explicaste bien. ¿Todo light? Sí. Eso espero. Por encuentro. Tenemos 15 minutos más. Entonces, ¿alguien ha traído su Telegram? Para que les pase los demás. Ya. De todas maneras, les voy a mostrar esto que es el aspirador médula. Esto es un video. Ahí está. Ese es el procedimiento. No se escucha, porque no tengo audio aquí. Ustedes escúchenlo en su dispositivo. Es muy interesante, paso a paso, cómo se realiza el proceso. Doloroso, extremadamente doloroso. Por eso no se los hace a todos. Sí. Se escoge pacientes para eso. Tiene que tener características especiales ese laboratorio para solicitar un aspirado y una biopsia de medulosa. Eso es mucho cuidado. No hace una anestesia. Claro, se anestesia, por eso lo que está haciendo ella, van a escuchar, ahorita está anestesiando. Déjame ver si encuentro una cajita de A sonido. ver, si puedes, vamos a ampliar esto, si se puede, se sigue paso a paso. No, les voy a pasar todo, porque aquí están. Aquí lo puedo pasar, pero sí sale el sonido. Allá, te lo pasaré. Ahí está cómo se lleva a cabo el FISH, cómo se elabora el FISH, cómo se hace la electroforesis de proteínas. Este es el libro de hematología de pregrado que lo vamos a llevar a partir de que entremos en patología. Esta primera parte es fisiología. Así que recurran a su libro de gato. Aquí, por si acaso, está su programa analítico donde vamos a seguir semana a semana. Están los objetivos y lo que yo necesito que ustedes aprendan. Están los métodos de diagnóstico, el libro de hematología, la hibridación, el FISH, la electroforesis, luego el frotis de sangre periférico, cómo se hace el frotis. Está el segundo tema, que vamos a empezar a verlo, y el aspirado de médula. Ya está. Prácticamente está todo ahí. Entonces, yo voy a ver si él puede. Igual. No, para. Porque él dice, podemos mostrar